hay una de esas preguntas, de esas paradojas que definen casi todo nuestro mundo. Para ser verdaderamente libres, ¿necesitamos estar solos o necesitamos a los demás? Esta es la historia de dos maneras de entender la libertad que, la verdad, no podrían ser más opuestas. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Dónde hay más libertad? La primera reacción, casi por instinto, es decir, pues en la isla, obvio, sin reglas, sin que nadie moleste, pura libertad. Pero, ¿es de verdad tan sencillo? La respuesta a esta pregunta nos abre la puerta a dos mundos, a dos formas completamente distintas de ver qué significa ser libre. Y para desenredar esto, vamos a verlo desde dos ángulos muy diferentes. Por un lado, está la filosofía política de Thomas Hobbes. Para él, la libertad es independencia, y la sociedad, bueno, es un mal necesario, un sacrificio. Y por el otro, la economía de Adam Smith, que le da la vuelta a todo, y ve la libertad como interdependencia, y a la sociedad como la mismísima fuente de nuevas libertades. Vamos a arrancar con la primera visión, con esa idea que nos suena tan intuitiva, que ser libre significa fundamentalmente que nos dejen en paz. Para Hobbes, la libertad era algo muy simple, casi físico. Piensen en un río. Un río es libre mientras nada bloquee su camino. Pues lo mismo pasa con una persona. Uno es libre solo si nadie se interpone físicamente. Y si lo pensamos así, cada vez que interactuamos con alguien más, existe la posibilidad de una restricción. Cada persona es un obstáculo potencial para nuestra libertad. En eso que Hobbes bautizó como el estado de naturaleza, un mundo sin gobierno ni reglas, todos somos absolutamente libres. El problema, que esa libertad total nos lleva a una guerra de todos contra todos, una lucha constante por sobrevivir. Y por eso, dice Hobbes, la gente hace un pacto. Entregamos un pedacito de nuestra libertad a cambio de seguridad, a cambio del orden que nos da la civilización. Y Hobbes, la verdad, no se anduvo con rodeos para describir cómo era esa vida en libertad total. Esta frase es famosísima y deja muy claro por qué alguien estaría dispuesto a sacrificar su libertad natural. Es un buen trato, según él, pero no deja de ser un trato en el que la libertad se pierde. Muy bien, ahora demos un giro de 180 grados. Vamos a dejar a Hobbes y a meternos en la cabeza de Adam Smith, que nos presenta una idea de libertad radicalmente distinta. Porque, ¿y si esa interdependencia no es un problema? ¿Y si en realidad es cooperación? Esta es la idea que lo cambia todo para Adam Smith. Él no veía las interacciones humanas como una amenaza, sino como una red gigantesca. Para Smith, la sociedad no nos quita libertad. Al contrario, crea un tipo de libertad completamente nuevo. Ojo, aquí la clave es entender qué quería decir Smith con cooperación. No se trata de un sentimiento de ayudémonos todos, es algo mucho más práctico. Es el resultado que se puede ver y medir. Cuando nos especializamos en algo y luego intercambiamos, generamos una riqueza para todos que sería literalmente impensable si estuviéramos solos. Para que nos demos una idea de la escala de esto, Smith usó un ejemplo que parece súper simple, una fábrica de alfileres. Y demostró que, con la división del trabajo, la productividad podía dispararse hasta 4.800 veces. No es un error, 4.800 veces más. Ese es el poder de la cooperación del que hablaba Smith. Entonces, aquí está el cambio de mentalidad total. Para Smith, la libertad no es algo que se entrega al entrar en sociedad. Todo lo contrario, la verdadera libertad es la capacidad de participar, de especializarse, de intercambiar. El náufrago solitario en su isla no es el ideal de libertad, es la imagen de la impotencia absoluta. Pero claro, aquí es donde la cosa se complica, porque esta visión tan optimista de la interdependencia tiene un lado oscuro. El mismo sistema que crea una riqueza impresionante también e inevitablemente crea perdedores. Es fácil pensar en un intercambio como algo que solo involucra a un comprador y un vendedor, pero la realidad es que cada transacción, por pequeña que sea, crea ondas que recorren toda la economía. Y esas ondas no siempre son buenas para todos. Siempre hay gente que, sin participar en el trato, termina perdiendo. Miren esta historia. El trato entre Duke y Bonsack fue voluntario y para ellos fue genial. Pero para los miles de artesanos que liaban cigarrillos a mano, fue una catástrofe.
De la noche a la mañana, su habilidad, su trabajo de toda la vida, dejó de valer. Ellos no firmaron ningún contrato, pero sufrieron las consecuencias directas. Su mundo se vino abajo por un acuerdo en el que no tuvieron ni voz ni voto. Y esto nos lleva al centro del dilema. Lo que les pasó a los liadores fue una interferencia, como diría Hobbes, una violación de sus derechos, o fue simplemente una pérdida, un resultado muy desafortunado pero legítimo dentro de las reglas del mercado. La respuesta que demos a esta pregunta lo cambia todo. Ok, entonces, ¿cómo salimos de este enredo? Bueno, la solución pasa por una idea un poco más sofisticada. La idea de que no damos nuestro consentimiento a cada resultado individual, sino a las reglas del juego en general. Pensemos en esto como un juego. Si cada persona pudiera vetar cualquier cosa que le afecte negativamente, la economía simplemente se detendría. Sería como si en un partido de béisbol cada jugador pudiera cancelar cada lanzamiento que no le gusta. No se podría jugar. Lo que hacemos en la realidad es acordar las reglas antes de empezar el partido. Todos aceptamos que nuestro equipo puede perder, pero aceptamos ese riesgo porque la otra opción es no jugar. Y ese es, en el fondo, el gran acuerdo, el pacto social en el que vivimos, tanto en el mercado como en la política. Decidimos participar en un sistema arriesgado, donde las ganancias esperadas para todos son gigantescas, pero donde no hay ninguna garantía de que no nos toque perder individualmente en algún momento. Y con esto llegamos al cierre, a la distinción final, que es la que une las dos visiones de la libertad de las que hemos hablado. Un daño es cuando alguien rompe las reglas del juego. Un robo, un fraude, eso es una interferencia hobbesiana y exige que se arregle, que haya una compensación. Pero una pérdida, como la de los liadores de cigarrillos, es otra cosa. Es un resultado negativo que ocurre dentro de las reglas. Es una consecuencia de la interdependencia smithiana, un riesgo que todos aceptamos para poder disfrutar de los beneficios del sistema. Entonces, para recapitular rápidamente. Hemos visto dos ideas de libertad. La libertad de estar solo, que nos protege de la interferencia, y la libertad de interactuar, que genera una prosperidad increíble pero que tiene un costo. La forma de reconciliar esto es entender que consentimos a las reglas del juego, no a cada resultado. Aceptamos el riesgo de perder para tener la oportunidad de ganar en grande. Y con esto cerramos, volviendo al presente. Porque esta distinción entre daño y pérdida no es una discusión de libros viejos, es el debate central y constante que tenemos en la política y en las leyes todos los días. Y la pregunta de cómo decidir qué pérdidas estamos dispuestos a aceptar como el precio del progreso, bueno, esa es la pregunta del millón y no tiene una respuesta fácil. Pero entender el dilema ya es el primer paso.